Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? Tenemos aquí Effects of Climate Change. ¿Sí? Los efectos del cambio climático. ¿Sí? Tenemos por aquí un vocabulary, ¿sí? Un vocabulario. ¿Sí? Vamos a revisarlo. La primera palabra dice glacier, ¿sí? Glaciar, ¿sí? A large mass of ice, una gran masa de hielo, ¿sí? Luego nos dicen melt, ¿sí? Derretir, fundir, ¿sí? To turn from solid into liquid flood, to be covered with water, ¿sí? Pasar de sólido a líquido, estar cubierto de agua. Luego nos dicen habitat, ¿sí? Hábitat. The place where an animal or plant usually lives, ¿sí? El lugar donde un animal o planta usualmente vive. Luego tenemos aquí hurricane, ¿sí? Huracán. A violent wind that has a circular movement, ¿sí? Wind, ¿sí? Es sin X al final, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, ¿sí? Nos dice que es un viento violento que tiene un movimiento circular, ¿sí? Luego tenemos drought, sequía, a long period where there is little or no rain, un largo periodo en donde llueve poco o nada, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, listen to a science teacher talk about possible future problems in the environment. ¿Sí? Escucha a un profesor de ciencias hablar acerca de los posibles problemas futuros en el medio ambiente. Then, luego, match the beginning of each sentence with the correct ending. Luego, une el comienzo de cada oración con el final correcto. Write the correct letters in the blanks. ¿Sí? Escribe las letras correctas en los espacios en blanco. ¿Sí? Entonces vamos a revisar las oraciones. ¿Sí? Por aquí tenemos glaciers, ¿sí? Glaciares. Tenemos aquí the ocean levels, los niveles del océano. Animals, animales. Scientists predict that there, ¿sí? Los científicos predicen que. Y por aquí tenemos some species, ¿sí? Algunas especies. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el comienzo de cada oración, ¿sí? Y tenemos que unirlo con la opción correcta, ¿sí? En la primera tenemos will move to colder places when their habitats get warm. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que es una oración en tiempo futuro, ¿sí? Están utilizando la palabra will, ¿sí? La palabra will, ¿sí? Y por aquí vemos un verbo, ¿sí? El verbo move, ¿sí? Mover, ¿sí? Se moverán a lugares más fríos, ¿sí? Cuando sus hábitats se vuelvan cálidos, ¿sí? En el audio van a escuchar get too hot, ¿sí? Esta palabra warm no la van a escuchar, ¿sí? En el audio dice get too hot, ¿sí? Que se vuelven calientes.
¿sí? En el literal B, ¿sí? Nos dicen, will be more hurricanes, ¿sí? Vemos aquí la palabra will, ¿sí? Lo que nos dice que es una oración en tiempo futuro, ¿sí? El verbo to be, ¿sí? Que es el verbo ser o estar, ¿sí? Y nos dice aquí more hurricanes, ¿sí? Habrán más huracanes, drought and floods, ¿sí? Sequías e inundaciones in different areas of the world, ¿sí? En diferentes áreas del mundo, ¿sí? En el literal C nos dicen will continue, ¿sí? Tenemos aquí otra oración que es en tiempo futuro, ¿sí? Tenemos aquí la palabra will, ¿sí? El verbo continue, continuar, ¿sí? Entonces aquí dice continuará, ¿sí? To melt, ¿sí? Ya habíamos visto que esto es derretir, ¿sí? El verbo derretir, ¿sí? Continuará derritiéndose in different places around the world, ¿sí? En diferentes lugares alrededor del mundo, ¿sí? El literal D nos dice will probably disappear, ¿sí? Aquí tenemos la palabra will, ¿sí? Tenemos el verbo disappear, desaparecer, ¿sí? Y tenemos por aquí un adverbio, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen aquí es probablemente desaparecerán, ¿sí? Luego tenemos will rise causing floods in cities located at the coast, ¿sí? Tenemos aquí el verbo rise, ¿sí? Es incrementar, aumentar, ¿sí? Nos dicen que incrementarán causando inundaciones en ciudades localizadas en la costa, ¿sí? Muy bien. Además tenemos que darnos cuenta que en la estructura que habíamos visto del tiempo futuro simple, primero va el subject, ¿sí? Y es precisamente estas palabras de acá son las que cumplen la función de subject, ¿sí? Y por eso tenemos que unirla con la parte que corresponde de la oración, ¿sí? Muy bien, vamos a escuchar el audio. Good morning, class. Do you know what the main effects of climate change are? Let's take a look at some of them. Listen carefully and take notes about any new information. Sí, muy bien. En esta parte él está saludando a la clase y dice buenos días clase. Luego hace una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son los principales efectos del cambio climático? Vamos a mirar algo de ellos. Escucha cuidadosamente y toma notas acerca de cualquier información nueva. Muy bien, vamos a seguir escuchando, ¿sí? Y vamos a ir completando la actividad. The first effect of global warming is that glaciers will continue to melt in different places around the world. As a consequence of glaciers melting, ocean levels will rise, causing floods in cities located on the coast. Another effect is animal migration. Animals will move to colder places when their habitats get too hot, and as a result, some species will probably disappear. Finally, scientists predict that there will be more hurricanes, droughts, and floods in different parts of the world. Muy bien, y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.